Buenas noches. Qué bien que está con Televisión Oriental, Canal 23 y su programa Controversia. Hoy vamos a conversar con aquellos que quieren ocupar cargos de elección popular y también con diputados y diputadas que siempre están a la altura de la discusión y el debate de lo que se decide y se hace en la Asamblea Legislativa. Agradecer a través de Skype la invitación que me aceptó la diputada Felisa Cristales, que muy gentilmente está con nosotros en esta noche. También quiero agradecer a la licenciada María de los Ángeles, candidata a diputada por Nuevas Ideas del departamento de Samía. Y quiero agradecer también al ingeniero Guadalupe Antonio Vázquez, coordinador del grupo parlamentario de Gana, candidato a diputado por el departamento de Morazán. Nosotros creemos que es importante, el gobierno está siendo muy fuerte para poder tratar de lograr que este país no esté en una crisis financiera, como decimos, por el suelo, como lo quisieran ver los partidos opositores. Está haciendo un esfuerzo el gobierno y eso implica que se está llevando en algunos tramos con que no pueda tener o cumplir los compromisos que se establecieron a raíz del bajo ingreso. Por eso es la crisis que tienen las municipalidades. Por eso es la crisis que algunos empleados hasta este mes se le pagó el mes anterior, laboralmente el mes anterior, y que se pagó este mes. Pero eso pues pasa por un trasfondo político. Todo a la base de una precampaña electoral que está diseñada para afectar y ahogar financieramente al gobierno y que de esto se quiera llevarse de encuentro al pueblo salvadoreño. Pero al final yo creo que estamos justamente en los momentos más difíciles que está viviendo nuestro país, está enfrentando a los poderes económicos que por años, por 30 años, aquí hicieron los negocios y que el Estado se los permitió a través de los gobiernos de turno. Ahora este gobierno ha sido muy responsable y eso les afecta, creo, a la oposición destructiva que tiene nuestro país y que al final yo creo que nos van a juzgar el 28 de febrero por quienes los partidos políticos actuemos responsablemente en la Asamblea Legislativa. Una de las cosas que tenemos que destacar y que la gente tiene que saber es que hay prácticas que se han venido dando y en eso Guadalupe, a quien cariñosamente llamamos Lupito en la Asamblea, te puede dar como una mejor referencia. Sí se han dado estas prácticas políticas de pagar favores políticos, de pagar votos del presupuesto y lo veíamos que pasa que ahora cualquier votación, como ya no se recibe ningún favor político, como ya no se recibe ningún beneficio a cambio de las votaciones, no votan. Y es un pequeño grupo el que controla. Si tú te fijas en todos los temas, es un pequeño grupo el que es como un embudo que no deja que la votación llegue hasta los demás diputados, porque tenemos que, en mi caso, aclarar que mientras la comisión de Hacienda, que está formada por varios de ese pequeño grupo que están dispuestos a oponerse a todos, porque no hay un favor político a cambio, no dejan que pase esa votación y nunca llega a nosotros los que no formamos parte de esa comisión. Y ese grupito tú también lo vas a ver que está en la Comisión de Hacienda y también lo ves en la Comisión Política y también lo ves en Junta Directiva. Entonces, así los temas, por eso vemos tanto tema que no avanza, por eso vemos no solamente el tema del presupuesto, vemos comisiones especiales antojadizas para acusar a funcionarios que están haciendo su trabajo, vemos que forman comisiones y van a mandar a traer, que a mí me pareció totalmente descabellado, que quieren mandar a traer como con apremio, que significa mandar a traer con la policía al ministro de Salud, un ministro que cuenta con la aprobación de la mayoría de los salvadoreños, porque para ellos permitirle trabajar es permitirle hacer la campaña para los diputados que hoy están siendo candidatos, y es simplemente tan fácil como eso. Hay dos razones específicamente. Uno, que no están recibiendo los favores políticos que estaban acostumbrados a recibir con el FMLN en el caso de Arena y viceversa, y que no están dispuestos a permitir que usen el trabajo como campaña, sin importarles que al final ver el trabajo del gobierno como parte de la campaña de los candidatos de Nuevas Ideas
es no permitir que lleguen beneficios a los salvadoreños, que es a lo que yo me opongo. Lastimosamente, los presupuestos de la nación siempre se van encaminados a los favores políticos. ¿Cómo es esto? Que ellos se van con las personas de que les hacen, como dicen, si tú me das eso, o sea, cuando estuvo el gobierno del FMLN, ¿qué sucedía ahí en ese momento? De que venía el presidente, le decía, necesito tal presupuesto, y toda la asamblea estaba de acuerdo, bueno, la oposición ahorita de nuestro presidente. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Nuestro presidente quiere trabajar, nuestro presidente quiere tener una gobernabilidad, y sabemos muy bien que estamos pasando una gran crisis, que el ingeniero ha dado los detalles, de que lastimosamente este presupuesto que el presidente quiere es para ayudar la economía de todos los salvadoreños, no solamente la economía, sino cómo se va a tratar la salud de los salvadoreños, cómo vamos a ver los intereses de los salvadoreños, y voy a decir eso, el FMLN y Arena lo que quiere usar es hacer campaña política, ver la manera, unos se están reeligiendo, que sabemos que son varios, pero ahí depende de los salvadoreños, depende de los migueleños y de todo como dicen, de todas las personas que nos ven, y de todos los salvadoreños, que les permitamos a esas personas seguir haciendo negocio con los intereses del pueblo salvadoreño, y siento que es algo que ya no se debe de hacer. Es algo de que lo que primero se tiene que ir los intereses de los salvadoreños, primero su economía, su salud, su educación, cómo vamos a implementar Sur City, cómo vamos a hacer el despliegue económico, que es algo muy importante en nuestro país. Dice el ministro de Hacienda lo siguiente en el video número 8. A ver. Financiera que nosotros hacemos para el cierre del año. Solo en deuda externa yo tengo que pagar más de 200 millones en estos 3 meses que restan del año. Solo en servicio de la deuda. 200 millones. Eso es lo que tengo que pagar. Más el FODE, que son 144 millones. Pero ¿de dónde los voy a sacar si los diputados no restituyen los ingresos que perdimos? Parece que el mensaje de los diputados es: no compren medicamentos, no compren insumos, no le paguen a los médicos, no le paguen a las enfermeras, no reactiven la economía dándole programas de subsidios a los microempresarios. ¿Por qué? Porque para eso necesitamos la restitución de ingresos. Si es que yo no se los estoy pidiendo que me lo pongan en mis cuentas personales. Nosotros necesitamos pagar el FODES. Yo quiero pagarlo. Es una obligación del Estado pagarlo. Pero para eso necesitamos restituir los ingresos. Bueno, en primer lugar decirles de que el FMLN y el grupo parlamentario FMLN somos personas de diálogo, pero un diálogo serio en el marco de la ley y que no ponga cortinas de humo a las responsabilidades que se tienen. En ese sentido, el tema que nos pone en la agenda son 2 temas que tienen ya un procedimiento. Los FODES, por ejemplo, es un cumplimiento de ley. Él tiene que cumplir la ley y es un tema que tiene que cumplirla. Darle el dinero que le corresponde a los alcaldes para que puedan impulsar las obras a la población en los territorios. Ese dinero tiene que dárselo porque es del 10% del presupuesto, ley de la República. ¿Por qué discutirlo aquí? Aquí no tiene nada que venir a discutirse ese tema con los diputados, sea en cualquier parte. No es un tema de la agenda de los diputados ya eso está aprobado desde el año pasado y él tiene que cumplir la ley. Segundo, ¿cómo puede él pedir reunirse con los diputados cuando también está en conflicto con la ley, él mismo? Porque ya el caso de él lo tiene el fiscal, de los incumplimientos que tiene para venir a reunirse con la comisión especial. Está desubicada porque el ministro, siempre que le hemos llamado a la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, que se tratan temas serios, temas de la hacienda pública, temas de impuestos, temas de financiamiento, siempre el ministro ha llegado. Todos los ministerios, todos los ministros que hemos invitado siempre han llegado. Entonces ella confunde si el ministro no ha llegado a la comisión especial, que es una comisión simple y sencillamente para afectar al gobierno cuando hay otros temas de interés. Los temas de Hacienda, los temas de
recursos financieros se toca en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Pero como ellos saben que ellos no pueden, por eso hubo un momento en que Rodolfo Parker tuvo problemas conmigo en algunas discusiones y hasta llegó a decir, no nos sentimos bien con el presidente de la comisión, pero es que yo no dejo que se manosee la comisión. Ahí se deben tratar temas serios y por eso hicieron una comisión especial a la medida de ellos. Una comisión especial aparte, paralela. Entonces el ministro no llega porque él tiene que tener alguna responsabilidad con el país en las finanzas, pero ya lo hacen con criterio político. El ministro bien pudiera haber llegado a esta comisión especial, pero es nada serio. Por más que el ministro de Hacienda les explique a los diputados de Arena y el FMLN sobre cómo están las finanzas del Estado, cómo están los ingresos, los préstamos, los empréstitos, Arena y el Frente no van a querer entender. Y esto que menciona, esto que dice el ministro, 200 millones de deuda externa. El gobierno y después tiene, dice 144 millones de ingresos perdidos, dice. ¿Cómo hay que buscar estos de los ingresos perdidos? Que hay que buscarlos para colocarlos de nuevo, dice. Por supuesto. Mire, el caso está de que el presupuesto anterior que se aprobó no tenía, o sea, presupuestado por la crisis de la pandemia, no se sabía en qué iba a afectar. Entonces, cuando llega la crisis de la pandemia, que allá por mediados de marzo de este año, el gobierno tenía que buscar la forma de cómo obtener los recursos extra para poder hacerle frente a la pandemia. No estaba en el presupuesto 2020 la construcción de un hospital que anda alrededor de 75 millones, el Hospital de El Salvador. No estaba presupuestado la cesta solidaria que se le dio a la gente, o se le está dando a la gente, a los salvadoreños, o no estaba presupuestado los $300 que empezó el gobierno a darlo a raíz de la crisis de la pandemia. Ese dinero no estaba presupuestado. Entonces, ahora le voy a hacer una pregunta. Si no estaba presupuestado, el presidente no se ha quedado sentado y llorar su desgracia. A eso voy. Entonces, el gobierno, en el momento oportuno que necesita los recursos, lo toma. ¿De dónde? De los ingresos que había recolectado entre enero y marzo, y empieza a otorgarle. Ese es del presupuesto ordinario. Del presupuesto ordinario. Entonces, nada que ver préstamos. Nada que ver los préstamos. Entonces, por eso dice el ministro que me reintegren, porque él la ha tomado de esos ingresos corrientes para hacerle frente a la pandemia. Si se había aprobado 3.000 millones en total, era para hacerle frente a la pandemia. Pero lo que hace la oposición, en este caso Arena y el Frente, es detenerle. Entonces, pero el presidente o el ministro de Salud o el ministro de Hacienda no puede dejar morir a la gente en los hospitales si no hay medicina, si no hay oxígeno, si no hay camillas. Entonces tuvo que de emergencia retomar esos ingresos que había adquirido para hacerle frente. Se hizo fue pedir préstamos, pero obviamente al pedir un préstamo eso no se realiza en el momento. Necesitaban echar mano de ese dinero y poder solventar el problema, todo lo relacionado a la pandemia, equipar los hospitales, reparar los que estaban en el deplorable estado que todos hemos sido testigos de cómo había dejado los hospitales el FMLN, incluso que el mismo personal de salud no daba abasto, ni el equipo, ni contar las camas de UCI, teníamos que adquirir, era necesario para que no tuviéramos los escenarios fatídicos que vimos en otros países. Podemos estar seguros que como país, en tema de pandemia, hemos estado mucho mejor que países incluso mucho más desarrollados que el nuestro. Pero ahora viene el siguiente reto, el reto de la crisis económica que se dio y que se va a dar y que lo vamos a ver porque hemos tenido que detener nuestra economía para no sufrir los estragos que se sufrieron en otro lado. Y valga la aclaración, aún en otros países donde no se detuvo la economía como el tiempo tan prolongado que se detuvo acá, de todas maneras han tenido una crisis económica. Ahora estamos en un escenario donde no solamente no se han repuesto los recursos que se desviaron, porque sí hubo desvíos autorizados por la Asamblea Legislativa por el estado de emergencia, no solamente no se sustituye ese recurso, sino que además de eso
no ha habido una recaudación óptima porque también las empresas están sufriendo por el tema de la pandemia, aparte de los temas de evasión que ya hemos venido viendo que ha estado sacando el ministro de Hacienda. Entonces, poniendo todo eso en contexto, todo relacionado a la pandemia es lo que los partidos tradicionales están ocupando en contra del gobierno. Se aprobaron primero 389 millones de dólares. De esos 389 millones le sacaron el 30% y son alrededor de 116 millones que recibieron el primer desembolso. Luego hubo un préstamo de 20 millones del BID que solo es exclusivamente para salud, pero el gobierno se los dijo, de los otros préstamos de 250 millones del BID más otros 250 del BID, ahí les voy a sacar nuevamente el 30%. Pero se da un caso que al 31 de julio vence un contrato de préstamo por 250 millones de dólares que el BID le había puesto fecha. Se ratifica, pero se deja pendiente su distribución. Cuando viene la distribución, empieza Arena a parar. Si Arena sabía perfectamente, y el FMLN, que había una crisis, y aprueba la autorización de negociar al gobierno 2.000 millones de dólares, a esta altura no le quieren aprobar ni 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hoy se dieron cuenta que el gobierno está haciendo bien las cosas con enfrentar la pandemia, con apoyar a la gente que no tenía trabajo y se les dio los $300, con la gente que no tenía trabajo pero tenía necesidad de comer y le da la canasta solidaria, la bolsa solidaria. Entonces el Frente y Arena dice, no, le estamos dando herramientas para que desaparezcamos. Para que desaparezcamos. Y entonces ahí es donde ellos están poniéndole parones para los veteranos. Y en los otros préstamos hay otros 12 millones. O sea, el gobierno lo tenía bien ordenado. Vinieron abusivamente y hicieron los cambios. Claro, el gobierno, el presidente no lo podía vetar porque tenía una posible demanda si no pagaba los 55 millones que el Estado se había comprometido con Fomilenio. Entonces aprovecharon los diputados de Arena y del Frente para hacerle, pero tampoco el presidente se quedó, y lo voy a, aunque sea inconstitucional, pero prefiero pagarle a Fomilenio y no que después al Estado salvadoreño se le recargue más de 1.000 millones de dólares por una posible demanda si no se cumplía esos contratos que se han hecho. Entonces, eso es lo que ha pasado. Desde ahí no le han aprobado ni 5. De verdad que los diputados de Gana y a los diputados que para mí tienen una madurez política en cuestión de que los intereses que están ahí en la Asamblea Legislativa, velando por los intereses de los salvadoreños. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Ellos están velando por sus propios intereses. O sea, quieren que el gobierno quede mal, quiere que nuestro presidente quede mal por todo. Por eso hacen todo esto. O sea, por eso dice, le aprobamos al presidente tal presupuesto. Como estaba diciendo el ingeniero, los aprueban, los ratifican, y ahora, como inventaron lo nuevo, es ratificar la distribución, cuando el Ejecutivo sabe muy bien administrar su caso. O sea, ¿cómo usted le va a venir a decir al Ejecutivo qué es lo que necesita, a dónde se necesita? Si el Ejecutivo está con el contacto de los salvadoreños, sabemos muy bien que estamos en una pandemia, sabemos muy bien de que hay una inseguridad total en la cuestión de salud, que para mí es lo más importante, como estaba diciendo Felicia, de que ahorita tenemos que velar por los intereses de salud de los salvadoreños. O sea, ¿y qué es lo que hace la Asamblea Legislativa? Inventar comisiones. Hasta ahora se ha visto en la Asamblea Legislativa que se inventan comisiones especiales para traer al ministro de Hacienda, para traer al ministro de Defensa, para traer al ministro de Salud. ¿Para qué? Para hacer esas cortinas de humo, para no dejar trabajar a nuestro presidente. ¿Y qué es lo que hacen los pocos diputados que están del lado de nuestro presidente? Están ahí combatiendo poco a poco esa situación que se da, esa malinformación que ellos hacen a los medios de comunicación, lo que estaba diciendo esta señora Nidia, diciendo de que era una cortina de humo, de que todo esto, de que las alcaldías no tienen presupuesto para hacer las obras, porque esperan hasta el tiempo de campaña para hacer obras. O sea, ¿qué han hecho estos 2 años anteriores? ¿Cómo han administrado su dinero? ¿Cómo es que han hecho este trabajo? ¿Cómo se le puede estar diciendo ahorita que necesitan ese dinero para hacer obras? ¿Por qué esperarse los 6, 7 últimos meses para hacer obras?
cuando se pudo haber hecho hace 2 años, iniciando su administración en las alcaldías. Y al frente le ha quedado aquella cuestión de ser guerreristas, pleitistas, y eso no lo han votado todavía. Fíjate que hay diputados que dicen que van a ofrendar la vida por si no les pagan, hay otros que dicen que van a poner el pecho si no les pagan, cuando hay mucha gente humilde que pasan meses que no les paga el gobierno porque no tiene recursos, o cuando van a iniciar un empleo, las empresas no les pagan de la noche a la mañana. Primero porque tiene que ver los ingresos que va a percibir y luego redistribuirlo. Pero hoy, lamentablemente, estamos en una campaña electoral que está sacando de casillas a esta gente porque no tiene la sensibilidad del pueblo. Les interesa a ellos tener dinero para poder hacer campaña y afectan, en estos casos de las protestas, a la población salvadoreña. Mire cómo salvajemente hicieron a este muchacho que iba con la motocicleta y el acompañante, o la acompañante una mujer. Entonces, pero ahí no se pronuncia los derechos humanos. O sea, estamos ante una crisis institucional generada por los sectores recalcitrantes, tanto de ARENA y del FMLN, que han visto disminuida o han visto la nula injerencia en el Estado para poder hacer dinero a costa de la vida de los salvadoreños. Eso es lo que está pasando y eso es lo que puede pasar en los próximos meses. Ahora el pueblo salvadoreño tiene que ver qué va a actuar, cómo va a actuar, porque ya estamos próximos a unas elecciones. A mi juicio, mucho hay de manipulación de las dirigencias de ambos partidos hacia los alcaldes, porque yo creo que a estas alturas ninguno de los alcaldes que se relacionó en esta protesta masiva que hubo habrá percibido alguna ganancia en la percepción de la población. Es decir, al menos en el caso de los alcaldes de ARENA, los llaman, los reúnen, les dicen que protesten, pero no todos protestan, porque hay unos que sí alcanzan a ver que la gente va a estar en contra de esa propuesta. Como yo se los decía en un video que espero que hayan visto, ponerse a hacerle estorbo a la gente cuando va a trabajar no es la situación más sabia, principalmente cuando la gente no percibe ningún beneficio del FODES, porque la verdad es que el FODES, la mayoría de alcaldías se lo gasta en cosas distintas. Lo que hace el recibir el FODES es percibir que tiene mayor capacidad de endeudamiento, endeudarse más, contratar más plazas y ocuparlo para gasto corriente, lo cual no es la finalidad del FODES. Entonces la gente no percibe ningún tipo de beneficio por el FODES. Como no percibe ningún beneficio, la verdad es que la gente lo que quiere es ir a trabajar y poco le importa que el alcalde no haya recibido el FODES. Y cuando encuentra el montón de gente de la alcaldía que lo va a salir golpeando, pues no tiene por qué caerle en gracia ninguna de esas medidas. Yo creo que muchos alcaldes sí se han visto utilizados por la dirigencia de los partidos, que haciéndole campaña a sus diputados o que haciéndole la segunda al juego de los diputados, los metió en este pleito sin que tengan nada que ver y sin que salgan de ninguna manera beneficiados. ¿Por qué no mejor buscan la manera de que sus diputados apoyen la distribución de los recursos correctamente como se acordó, para que el gobierno pueda entregarles los recursos a ellos? Pero irse a obstaculizar a la gente cuando va a trabajar, yo no creo que sea la decisión más sabia, y podemos ver que los alcaldes de los municipios más grandes pues no se pusieron a hacer ninguno de esos reclamos, sencillamente utilizaron de mala manera a algunos alcaldes que sí se prestaron y que se vieron totalmente mal, como es el caso de este señor de San Marcos. De Obras Públicas
criticó el alcalde de San Miguel. Y hace poco hubo una derecho de respuesta que tuvo el alcalde y lo mencionó y tildó de mentiroso al ministro de Obras Públicas. Pero vamos a darle el dibujo exacto de lo que sucedió. Ponga el video número 2. ¿Qué es lo que sucedió de la inundación? Video número 2. ¡Agárralo, Ibe! ¡Se va ahogando! ¡Agárralo! ¡Se va ahogando! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Dios santo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se lo va a llevar! ¡Se lo va a llevar! ¡Se lo lleva! ¡Se lo llevó! ¡Ay, se lo llevó! Allá te van encima, ¡ay, no! Que se agarre, que se agarre. ¡Ay, Dios mío! Se agarraron. ¿El otro? No, pero es el otro. ¡No, el otro! Se lleva el otro. Se va a ahogar. Viene el ministro de Obras Públicas y publica él en la pantalla número 1. Quiero que veamos esa publicación. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde están los 1.4 millones que tenía la alcaldía del FMLN en San Miguel para hacer drenajes e evitar inundaciones? Este dinero del pueblo, ¿dónde está? Y lo menciona él, a pesar de haber contado con los fondos de drenaje y existir un proceso de licitación, decidió sacar el punto del consejo y así afectar a la población a diario transita por esa zona. Y pone los acuerdos municipales. Pero viene el señor Pereira, en el video número 3, dice lo siguiente. Estamos cumpliendo el convenio que dice realizar obras de mitigación en la ciudad de San Miguel, en cualquier parte de la ciudad de San Miguel. ¿Por qué creen ustedes que quedó en cualquier parte de la ciudad de San Miguel? Porque legalmente nosotros no podemos intervenir los drenajes de la avenida Rosa. No podemos intervenir. En su parte, al final prácticamente, lo dice, ahí deténgase por favor, deténgase ahí, dice, publicación 01-2019 AMSM, construcción de obras de mitigación a correntía de agua lluvia en la avenida Roosevelt de San Miguel, por tener que hacer consulta con el señor concejal, doctor, todo lo demás. ¿Quién firma? El licenciado José Banán Quintanilla del FMLN síndico municipal y el señor Juan Ricardo Vázquez Guzmán, secretario municipal. Este es el sello y la firma y el acuerdo municipal de la alcaldía de San Miguel. Y el alcalde está diciendo que es mentira. Pero vámonos a la parte esta que también está interesante, que es la número 4, porque él dice que no es cierto, que no tiene nada que ver con la avenida Roosevelt. Pero el pez por su boca muere. Póngame el video número 4. Ahora vamos a hacer la obra de mitigación sobre la Chaparastique. ¿Y cuáles son las mejoras que se le hicieron? Es otra que hay que hacer una intervención. Las mejoras que se le hicieron solamente se limpiaron los tubos que estaban tapados. ¿Qué otras mejoras se le hicieron? No se le han hecho más cajas. En la intervención general se ampliaron el sistema de drenaje y se hicieron drenajes donde... Nuevos drenajes no hay. La Roosevelt no se hicieron nuevos drenajes, se hicieron nuevos drenajes y se rehabilitaron los que ya estaban tapados y colapsados. ¿A dónde hicieron nuevos? En la Roosevelt. ¿A dónde? Habría que ver el plano para ver exactamente dónde están. Miren, y así hacen los diputados del FMLN, se inventan cifras presupuestarias altísimas cuando veamos la realidad que tiene el Ministerio de Hacienda y lo que está colgado en la página web es completamente distinto a lo que ellos. Lo mismo hace el alcalde. Lamentablemente, hoy todas las redes sociales, la información, las mismas instituciones que tienen por obligación dar la información que se necesita cuando hay temas como esto, no pueden mentirle al pueblo, no le pueden mentir a los ciudadanos. Entonces estos alcaldes, igual que los diputados, creo que han caído en una desesperación a raíz de que primero los errores que cometen y segundo, pues están en una campaña política y a lo mejor están en una desesperación que ya no les dan los números para poder reelegirse o ganar las elecciones y tratan de buscar cómo inventarse datos cuando en realidad los datos reales que ellos mismos los han firmado, o si no los han firmado su gente allegada. Entonces creo que están cometiendo gravísimos errores en desinformar e informar mal a la población.